tardes a todos ustedes. En primer lugar, pues dar las gracias, como no, al Instituto de Historia Militar, a la Asociación 31 de enero Tercios, al Ejército de Tierra y a la Cátedra de Historia Militar por haberme dejado participar y por tener a bien que esta tarde pueda ilustrarles pues, con algunos trabajos que realizamos y que creo que pueden servirles a ustedes para comprender esa transición de las fortificaciones desde la Edad Media hacia la Edad Moderna, pero he querido enfocarlo, como bien me pidió Juan, hacia un poco el trabajo que hacíamos relacionado con la arqueología de la guerra y la arqueología de las fortificaciones. Les voy a presentar a ustedes una serie de trabajos que estamos realizando que nos van a ayudar a estudiar cómo fue esta evolución. La guerra, ya hacia finales de la Edad Media, sobre todo a partir del siglo XIV, es una guerra que había variado poco, sobre todo en los siglos centrales de la Edad Media, donde pues tenemos una guerra que realmente es una guerra, como dijo el profesor García Fiz, de baja intensidad, aunque continuada en el tiempo. La cabalgada fue, como no podía ser, el recurso principal de unos y otros para trabajar a ambos lados de la frontera, tanto con los reinos musulmanes como con los reinos cristianos. Sirve para tantear posiciones, pero también sirve para plantear las bases de futuros asedios. Se tantean muchas veces posiciones para saber cómo están guarnecidos un territorio, cómo se flanquea, y si a suerte podemos dar un golpe de mano en una de las cabalgadas, una puerta mal vigilada, un castillo mal guarnecido, una ciudad desatendida en la que podemos entrar. Además, conocemos muy bien las operaciones especiales que se dieron a lo largo de la Baja Edad Media. Todos ustedes conocen muchos ejemplos. Quizás uno de los ejemplos más espectaculares fue el asalto, por ejemplo, de las tropas de Pedro I a la judería de Toledo por medio de unas cuerdas que pasaron las azudas del río. Fue un asalto cuando estaba a punto de caer la judería y pudieron entrar y reforzarla y luego asaltar el puente de San Martín. En esa misma guerra, las tropas trastámaras intentaron asaltar el puente de Alcántara y lo consiguieron, pero, por ejemplo, el puente de San Martín lo hundieron los mismos toledanos. Además, las campañas de baja a lo largo para tomar un territorio suelen ser comunes. A lo largo de la media es la preparación para un gran asedio. Se van dinamitando las bases enemigas, se talan bosques, se van conquistando plazas hasta que se puede plantear el asedio a una gran ciudad. En este sentido, pues tenemos grandes asedios a lo largo de la Edad Media, pero que a partir del siglo XIV, sobre todo a partir de mediados y del reinado de Alfonso XI, con el cambio en alguna serie de impuestos que se cobran, sobre todo de tercias, pueden hacer que los ejércitos se mantengan en campañas más de un año. Es decir, esa guerra que teníamos temporal ya puede desarrollarse a lo largo de un año. Piensen ustedes que el asedio de Algeciras se prolongó mucho en el tiempo, o el asedio Trastámara-Toledo duró 13 meses, es decir, que ya son movimientos mucho más tardíos. Esto va a hacer, obviamente, que las fortificaciones tengan que evolucionar y se tengan que pertrechar mejor. Tenemos castillos más complejos, mejor pertrechados, y las ciudades se deben dotar de mayores infraestructuras para ir aguantando esta guerra que se prolonga más en el tiempo. Obviamente, esta guerra que tenemos a lo largo del siglo XV está basada todavía en artillería de torsión, artillería basada en antiguos elementos que poco a poco va evolucionando. Esta magnífica ilustración de la Biblia de Alba, con el montaje de las máquinas de guerra, con una bastida, un trabuqueque, eso es lo que vamos a encontrar. Pero poco a poco veremos la evolución. Ya en las guerras europeas del siglo XV vamos a ver la aparición de las primeras armas de fuego que obviamente van decantando la partida, pero como bien decía un buen amigo mío, el coronel del Hierro, de la delegación de Castilla-La Mancha, para mí lo que realmente cambia todo es la logística. Logística que es esta que permite mantener ejércitos en campaña y que permite abastecer las armas de asedio, tanto sean armas de asedio, pues como hemos visto, más tradicionales de largo recorrido, como las dotaciones de las primeras armas de fuego, desde las bombardas a armas de fuego de menor entidad, que sean realmente las que estén en campaña, sobre todo en los campos peninsulares. Aquí tienen uno de los grandes hitos, la conquista de Constantinopla por parte del turco. Fue el gran momento, o se considera el gran momento, en que el arma de fuego empieza a vencer a las defensas tradicionales. Yo quiero presentarles algunos ejemplos para que vean esta ilustración. Un lugar donde estamos trabajando es el Castillo Montizón, castillo muy ilustre porque aquí se escribieron las coplas de Jorge Manrique,
a su padre don Rodrigo, y que si ustedes las leen visitando este castillo verán pues que le transporta a esa época. Este castillo se disputó en una de las guerras nobiliarias, sobre todo a partir de la farsa de Ávila, entre las tropas de los Manrique, sobre todo por la encomienda de Montizón, y Lucas de Iranzo, el condestable de Enrique IV. Fue un asedio que duró 3 años y donde vemos un uso de la artillería sobre un castillo todavía pleno medieval. Este castillo se construyó a principios del siglo XIV. Se prolongó durante 3 años, en el que vamos a ver usar todas las técnicas prácticamente de asedio. Se plantó el asedio entrando por este acceso histórico, que es el camino hacia el sur, hacia la Sierra Morena. Se plantó la artillería muy próxima, porque el castillo solo estaba abastecido de ballestería, no podían contrarrestarlo, pero sí que tenía un buen foso y una barrera que les permitía hacer de falsa braga que aguantara los golpes. Esta barrera quedó destruida y luego se reconstruyó por parte de Jorge Manrique cuando toman el castillo. Además, se construyó un castillo padrastro sobre un recinto musulmán donde se acuartelaron tropas y reses para que el ejército sitiador pudiera trabajar en él. Además, se fueron tomando las atalayas que abastecían al castillo y fundamentalmente se cortó el vado. Una vez que se cortó el vado, se cerró el cerco. Aquí tienen ustedes esas posiciones que hemos podido trabajar con las atalayas, donde está situado el camino, los principales caminos, y el asedio se prolongó durante 3 años, sí que el castillo cayera, principalmente porque desde el sur se pudo abastecer varias veces el castillo y hemos podido estudiar esos pasos porque realmente Lucas de Iranzo pudo pasar varias veces por distintos pasos de Sierra Morena. El castillo quedó muy tocado en ese momento y al final se rindió después de una llegada a un acuerdo muy curioso, que fue que los dos ejércitos reunirían sus tropas el 1 de marzo de 1468, se enfrentarían en una batalla campal frente al castillo. Sin embargo, Lucas de Iranzo no llegó a tiempo y entonces el castillo se rindió a los Manrique. Al final, Jorge Manrique, como recoge los libros de visita de la Orden de Santiago, construyó esta torre porque sabía que el vado era fundamental para batir el vado desde el propio castillo. Y además, aquí tienen la torre, un pequeño bastión artillero para una pequeña culebrina o una espingarda, y además dotó el castillo de todo conjunto de armas de bocas de fuego, tanto de medio como de bajo calibre. Aquí ven uno de los ejemplos. Pues aquí tienen, luego fueron selladas, porque este castillo a día de hoy se dedica a labores agrícolas. Otro de los ejemplos que quizás sobre el que estamos trabajando ahora, rescabando este lugar, es el asedio a Villanueva de la Fuente, que se enmarca dentro de las luchas de los Reyes Católicos. El marqués de Villena consigue el maestrazgo de Santiago y se dedica a hostigar poblaciones leales a la corona de los Reyes Católicos. En una de ellas, los Reyes Católicos dan a la ciudad de Alcaraz una orden para que asalten este castillo y puedan arrasar y saquear la población. Cuando excavaron mis compañeros este lugar, localizaron, ven que es un solar muy pequeñito porque el pueblo ha crecido encima. Pueden ver ustedes todo un mamotreto, no sé si se ve el ratón, un poquito informe de todo este espacio, que cuando pudimos excavarlo nos dimos cuenta de que había un elemento fundamental. Una gran fosa que corre paralela a la muralla, que pudimos documentar una mina, donde estaban candiles, fragmentos de madera, clavos, incluso pelotas de espingardas que habían caído en el interior y un punto de voladura. Pensábamos cuando lo excavamos la primera vez que era una mina, pues al estilo medieval, que se ponían cuentos, se quemaban y se hundía. Pero cuando lo hemos podido reexcavar, relimpiar, hemos podido ver que no es este tipo de mina. Sí estaba entibada, pero si ven ustedes el desplazamiento de los sillares, es una mina explosiva que levantó por completo y llevó a algunos sillares a desplazarse hasta 30 metros de longitud. No sé si pueden apreciar bien cómo queda la muralla totalmente doblada, los sillares a pico hacia arriba y toda la tierra subida. Este castillo fue volado por parte de las tropas de Alcaraz, poniendo una mina explosiva, que afectó también al pueblo y a parte de la iglesia en el entorno, porque aquí tienen ustedes ese nivel de deterioro y aquí el boquete que queda. Incluso pueden ver ustedes toda esta parte quemada y todo reventado hacia el interior y al exterior. Tenemos que reestudiarlo, pero puede ser uno de los primeros ejemplos de minas explosivas en la guerra bajo medieval y los albores de la Edad Moderna,
que no se tenía constancia documental, pero sí se ha podido documentar arqueológicamente. Avanzando en el tiempo, como ven, estos castillos medievales al final no podían soportar estos nuevos avances y vamos a ver que las adaptaciones de las fortificaciones van a ser muy interesantes. Como dijo el profesor Cobos, estamos en un momento de experimentación y transición. Los ejércitos, cada vez con mejores cuerpos, mejores logísticas, nuevos oficios. Tenemos cuerpos de espingarderos, la figura del artillero, la figura de cuerpos de zapadores que ya acompañaban al ejército en el siglo XIV, pero ahora ya son comunes, aparecen constantemente en los documentos y vamos a ver toda la evolución. Pero con un paradigma, la torre del homenaje sigue funcionando. Por lo menos hasta principios del siglo XVI no se va a ir sustituyendo porque es el símbolo, sobre todo del poder nobiliario en las tierras peninsulares que se están enfrentando. Vemos que hay una adaptación de las defensas activas, a veces solo tiros abiertos, las viejas estructuras, muy interesantes pero que tienen un doble rango. Un tiro abierto en una estructura anterior crea un punto débil dentro de la muralla y que a veces se batían a posta para que poder resquebrajarlo. Pero también eran elementos disuasorios. Si una cabalgada llegaba cerca del castillo y veía 20 bocas de fuego, decía, esta gente tiene artillería, aunque luego no la tuviera o no la pudieran dotar. Además vemos un aumento de la defensa pasiva, se regresan muros, se crean fosos, se crean alambores, los taludes. Además se multiplican los santamuros para que soporten la artillería. Además vamos a ver una incorporación de los primeros baluartes, es decir, como podemos decir de forma coloquial, se hunden los castillos en la tierra, sobre todo los antemuros, para poder flanquear y disparar a los aproches de la artillería que se va acercando. Además, principalmente se produce una lucha en fosos. Ya no se puede hacer esas grandes escalas o son mucho más complejas. Hay que tomar el foso e intentar a partir del mismo. Y además una introducción mayor de la artillería, pero que vamos a ver distinta en la península ibérica que en Europa. En la península ibérica se va a optar por piezas de menor calibre o de calibre medio y pequeño, mientras que en Europa tenemos más el caso francés, que son grandes piezas de cañones, como va a pasar en Salses, y donde va a crear un gran debate entre los tratadistas españoles, que unos que están a favor del cañón contra cañón desde la plataforma de los castillos y otros que prefieren la defensa baja, entre que sobre todo, por ejemplo, fue el propio rey Fernando el Católico, que lo promulgó dentro de sus artilleros. Pues aquí ven ustedes, como todos conocerán, la adaptación de algunas bocas de fuego con las distintas aberturas de orbe y cruz, de doble orbe, palo y cruz, muy distintas, que es como se van dotando. Además, a veces solo barreras para defenderlas que se hunden. Por ejemplo, en este castillo de Escalona, el ilustre castillo de Escalona, donde vivió el maestro don Álvaro de Luna y creó un palacio incluso con un zoológico, donde gracias a los estudios que hemos realizado hemos podido documentar esta barrera baja, que al final está enterrada en uno de los fosos. Ahora ese foso es la carretera de subida al pueblo. Kiko ve muy bien que al final es una falsa braga que está protegiendo las estructuras del siglo XIII y siglo XIV. Se dota con una serie de bocas de fuego y sirven para defender ese elemento de un castillo que no estaba pensado en un primer momento para esta defensa artillera. O el gran baluarte del castillo de Trujillo, construido entre 1510 y 1518, en un momento de inestabilidad, sobre todo por la muerte de la reina Isabel, y que no sabe muy bien qué va a pasar con la sucesión de Fernando el Católico. O, como no, el castillo de la Mota, en Medina del Campo, con esa gran torre del homenaje, pero donde ya se van introduciendo una gran cantidad de bocas de fuego, grandes fosos, baluartes y todos los elementos que van a caracterizar a esta fortificación de transición hacia la traza italiana. Y como ven, en esta Encoca, por ejemplo, todos estos golpes de bocas de fuego de lombardas y de otros elementos, o los elementos que ya van llegando a España a través de tratados, por ejemplo, del Di Giorgio, que por ejemplo es muy famoso en Francia y va creando ya estos primeros baluartes. Hay baluartes también muy interesantes en la raya con Portugal, sobre todo en su espacio. Yo siempre he dicho, y me parece muy curioso, que nuestros amigos portugueses o nuestros hermanos construyen muchos más fuertes que nosotros. Nosotros recorremos la Laya, tenemos buenos castillos, pero ellos temían más que entráramos nosotros. Obviamente Salses, que todos ustedes conocen, que se reconstruye a partir sobre otra fortificación y donde ya se va a meter todo el elemento de baluartes, fosos y sobre todo de defensa baja a través del foso. Esta es la planta superior de Salses. Como ven, tiene un conjunto de bocas de fuego
muy distante, pero en la rasante, en la planta del nivel de foso, es mucho mayor la concentración de artillería para la defensa. Además, sabemos que los franceses en el asedio intentan asaltar a través del foso y son detenidos en el mismo. Al final toca salir corriendo con la artillería por delante de esos grandes cañones. Aquí tienen ustedes algunas de esas bocas de fuego dentro del foso, o el Gran Castillo de Berlanga del Duero, con esa planta en forma de T, con este gran baluarte, que se crea dentro de un recinto también medieval y que ya va a tener todos estos elementos de los que venimos hablando. O un castillo muy curioso, que yo les animo a visitar, en la Serranía Baja de Cuenca, como es Cardenete, que es un castillo que no se llega a concluir, que se va a construir porque el castillo viejo de los marqueses de Moya es arrasado en las comunidades, y el marqués, una vez que consigue sofocar este elemento, esta rebelión del pueblo, lo que hace es esclavizar al pueblo y levantar un nuevo castillo. Es un castillo que está dotado de una multiplicación enorme de armas de fuego y que no se llega a terminar, lo que nos permite, en el estudio que hicimos arqueológico, ver cómo se iba desarrollando el castillo. Primero se creó el primer cuerpo y se quedó a medio excavar todo el foso. Como ven, es una planta en forma de T, con un baluarte principal para defender la puerta, con un pequeño codo, y 4 cubos artilleros. Además, con una posición para armas de fuego de gran calibre mínima, solo en la torre en forma de T, que es el punto de acceso. Aquí ven ustedes, además ya no tenemos esas saeteras de obro y cruz, sino que ya tenemos buzoneras que directamente se encajan durante la construcción y que ya no son puntos débiles para esa fortificación. Aquí ven ustedes la multiplicación de cañoneras acompañadas de bocas de fuego de menor tamaño y que directamente van barriendo por completo. Aquí tienen todo ese conjunto de buzoneras. Además, aquí el foso no tenemos que crear alambores porque directamente está sobre una roca maciza que permite su defensa y su apoyo. Bueno, otra de las imágenes que pueden ver ustedes en este gran torreón en forma de D, en este baluarte, desde el interior todas estas bocas de fuego. Y además, esto nos va a llevar, y con esto ya concluyo, hacia el bastión, hacia la creación ya de los bastiones que darán lugar a la traza italiana. Como ven ustedes, se empieza a desarrollar en Italia, poco a poco van probando, van creando estos primeros bastiones en forma primero de D, otros en forma de D alargada, y poco a poco se va a ir creando esta forma de traza. Aquí tienen algunos dibujos de estos tratadistas italianos que van a correr mucho entre España e Italia y que van a promulgar pues todos estos avances. Aquí tienen ustedes también un poco el desarrollo de todos estos elementos, y esto nos llevará, pero esto ya será unos años después, a la creación de las primeras fortificaciones de traza que cambiarán completamente la forma de batir un lugar y la forma de poder expugnarlo. Por mi parte, poco más. Espero que hayan disfrutado quizás de esta forma distinta de transmitirles, y que creo que les podría parecer interesante desde el punto de la materialidad de la arqueología de la guerra, que a día de hoy, por suerte, la estamos recuperando, siguiendo los pasos de lo que habían hecho otros compañeros en arqueología y en historia antigua. Por mi parte, poco más. Muchas gracias, ha sido un honor.